En una mañana gris de noviembre, el edificio de cristal y acero de Olderman y Partners se alzaba imponente sobre las calles húmedas de Madrid, reflejando el cielo plomizo como un espejo de ambiciones y secretos corporativos. En el piso 23, donde el aire acondicionado zumbaba con frialdad mecánica, Carla Mendoza limpiaba la mesa de juntas con movimientos precisos y silenciosos, como había aprendido a hacer durante los últimos 3 años. Sus manos, curtidas por el trabajo y los productos de limpieza, deslizaban el paño sobre la madera pulida mientras sus oídos captaban fragmentos de conversaciones que los ejecutivos dejaban caer con descuido, como quien arroja migajas sin percatarse de que alguien pudiera recogerlas. Pero Carla lo recogía todo, cada palabra, cada cifra, cada nombre pronunciado con arrogancia o desesperación, y los almacenaba en un rincón profundo de su mente donde guardaba también sus sueños aplazados y sus títulos universitarios que nadie en esa empresa conocía. Aquella mañana, mientras vaciaba las papeleras y enderezaba las sillas de cuero italiano, escuchó al director ejecutivo, Rodrigo Olderman, despotricar contra su equipo de analistas por enésima vez. Su voz retumbaba como un trueno contenido entre las paredes de cristal, y cada insulto que lanzaba caía sobre sus empleados como piedras arrojadas con intención de herir y humillar. Carla había visto a hombres y mujeres salir de esas reuniones con los ojos enrojecidos, con la dignidad hecha añicos, con contratos de renuncia firmados bajo la presión de quien ostenta el poder sin la responsabilidad de ejercerlo con justicia. Había aprendido a hacerse invisible, a mover su carrito de limpieza como una sombra entre las oficinas, porque en ese mundo de trajes caros y decisiones millonarias, una mujer de limpieza no era más que parte del mobiliario, un elemento funcional que desaparecía de la percepción en cuanto cumplía su propósito. Pero aquel día, mientras Rodrigo Olderman despedía con crueldad innecesaria a Marcos Salinas, un analista brillante cuyo único error había sido presentar datos que contradecían la visión optimista del CEO, algo en el interior de Carla se agitó con una intensidad desconocida. Marcos era uno de los pocos en esa empresa que la saludaba por su nombre, que le preguntaba cómo estaban sus hijos, que le dejaba una propina generosa en Navidad no por caridad sino por genuino aprecio. Y ahora lo veía hundirse en la silla, aceptando su derrota mientras Rodrigo lo señalaba como ejemplo de incompetencia delante del resto del equipo, convirtiendo su fracaso en una advertencia para quienes osaran cuestionar su autoridad. Cuando la reunión terminó y los ejecutivos salieron en fila como soldados derrotados, Carla entró a limpiar la sala con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Sobre la mesa quedaban dispersos documentos, gráficos incomprensibles para la mayoría y una carpeta roja marcada como confidencial que alguien había olvidado en la prisa por escapar de la ira de Rodrigo. Sus manos temblaron levemente al recoger los papeles, y sus ojos entrenados en descifrar números y patrones desde sus años universitarios en Venezuela, donde había estudiado ingeniería química antes de que la crisis la obligara a emigrar con sus 2 hijos pequeños, comenzaron a procesar la información con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. Los datos mostraban el desarrollo de una fórmula revolucionaria para tratamiento de aguas residuales industriales, un proyecto en el que la empresa había invertido millones pero que se encontraba estancado porque ninguno de los químicos contratados lograba estabilizar el compuesto principal sin que perdiera eficacia después de 48 horas. Carla leyó cada página con avidez contenida, memorizando estructuras moleculares y secuencia de reacción mientras su mente, dormida durante años bajo el peso de la supervivencia y la humillación cotidiana, despertaba como un volcán que había permanecido en letargo demasiado tiempo. Guardó los documentos exactamente donde los encontró, terminó su limpieza y salió de la sala con paso firme. Pero esa noche no pudo dormir porque en su cabeza danzaban moléculas y soluciones que nadie más había considerado. Durante las siguientes 2 semanas, Carla observó desde su invisibilidad cómo la desesperación crecía en los pasillos de Olderman y Partners como una plaga silenciosa. Los inversores principales amenazaban con retirar su financiación si no veían resultados tangibles antes de fin de año, y Rodrigo Olderman pasaba de la arrogancia a la histeria con una velocidad que asustaba incluso a sus subordinados más leales. Convocaba reuniones maratonianas donde exigía soluciones inmediatas, donde gritaba que había pagado fortunas a los mejores químicos de Europa y ninguno era capaz de resolver un problema que, según él bramaba con desprecio, debería ser elemental para cualquier estudiante universitario competente. Carla limpiaba alrededor de esas tormentas humanas, recogía tazas de café frío y vasos de whisky vacíos,
y cada noche regresaba a su pequeño apartamento en Vallecas donde sus hijos dormían ajenos a la batalla que se libraba en el interior de su madre. Una madrugada, después de acostar a los niños y sentarse frente a su vieja computadora portátil con la pantalla agrietada, Carla comenzó a escribir. Sus dedos volaban sobre el teclado con una velocidad frenética mientras traducía sus pensamientos del español al inglés, del inglés al francés, al alemán, al italiano, al portugués, al mandarín y al árabe, porque sabía que una fórmula verdaderamente revolucionaria necesitaba ser comprendida universalmente, sin barreras lingüísticas que pudieran distorsionar su precisión. Trabajó durante 5 noches consecutivas, robándole horas al sueño y a la cordura, verificando cada cálculo 3 veces, cada traducción con diccionarios especializados que había conservado de sus años universitarios como reliquias de un pasado que creía enterrado. Al amanecer del 5.º día, imprimió 8 documentos idénticos en contenido pero diferentes en idioma, los guardó en una carpeta manila común y corriente, y los llevó consigo al trabajo con el pulso acelerado y las manos sudorosas. Aquel viernes por la tarde, cuando Rodrigo Ulderman convocó otra reunión de emergencia con todo el equipo de investigación y desarrollo, Carla supo que había llegado el momento de actuar o callar para siempre. Empujó su carrito de limpieza hasta la puerta de la sala de juntas justo cuando el CEO descargaba su furia contra el jefe del departamento químico, un hombre canoso llamado Alberto que había dedicado 30 años de su vida a la ciencia y que ahora recibía insultos como si fuera un aprendiz incompetente. Las palabras de Rodrigo cortaban el aire como cuchillas afiladas. Hablaba de despidos masivos, de cerrar el proyecto, de demandar por incumplimiento contractual a quienes habían prometido resultados y solo habían entregado fracasos. Carla tocó la puerta con suavidad, tan suave que casi nadie la escuchó, pero insistió con un segundo golpe más firme que interrumpió el monólogo venenoso del director ejecutivo. Rodrigo giró hacia ella con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula tensa, como un depredador molestado en medio de su cacería. «¿Qué quieres?», le espetó con un tono que destilaba desprecio absoluto, y Carla sintió como todas las miradas de la sala se clavaban en ella con una mezcla de sorpresa y vergüenza ajena, porque una mujer de limpieza interrumpiendo una reunión ejecutiva era algo tan inaudito como obsceno en esa jerarquía corporativa. Con la voz temblando apenas perceptiblemente pero con las palabras claras como cristal, Carla dijo que tenía una solución al problema de la fórmula, que había revisado los datos y creía poder estabilizar el compuesto. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un bisturí. Y entonces Rodrigo estalló en una carcajada cruel y seca que resonó como el ladrido de un perro rabioso. «¡Cállate, ignorante!», gritó con una violencia que hizo retroceder incluso a los presentes más endurecidos. Rodrigo avanzó hacia ella con pasos pesados que retumbaban sobre el suelo de mármol, con el rostro deformado por una mezcla de incredulidad y rabia que lo hacía parecer una caricatura grotesca de sí mismo. «¿Crees que porque recoges nuestra basura y limpias nuestros retretes tienes derecho a opinar sobre ciencia de verdad?», le gritó mientras señalaba la puerta con un dedo acusador que temblaba de indignación ofendida. Carla sintió el ardor de las lágrimas amenazando con traicionarla. Sintió el peso de todos los años de humillación acumulada presionando sobre sus hombros como una losa de plomo. Pero en lugar de retroceder dio un paso adelante y extendió la carpeta manila hacia él con una firmeza que nació de algún lugar profundo donde el orgullo herido se transforma en dignidad inquebrantable. «Aquí está la fórmula completa, redactada en 8 idiomas para que sus inversores internacionales puedan verificarla sin necesidad de traductores que puedan cometer errores», dijo con una voz que ya no temblaba sino que sonaba firme como el acero templado en fuego. Rodrigo arrebató la carpeta de sus manos con un movimiento brusco, dispuesto a arrojarla a la basura frente a todos para dejar claro quién mandaba en esa empresa. Pero Alberto, el químico veterano que había permanecido en silencio durante toda la escena, se levantó de su silla y pidió con voz cansada que al menos le permitieran revisar el contenido antes de tomar decisiones precipitadas. Durante los siguientes 20 minutos que se sintieron como 20 horas eternas, Alberto estudió cada página con una concentración absoluta mientras Carla permanecía de pie junto a la puerta sin atreverse a moverse ni a respirar demasiado fuerte. El rostro del químico pasó de la curiosidad profesional al asombro genuino, de la incredulidad a la emoción contenida, hasta que finalmente levantó la vista con los ojos humedecidos y las manos temblando sobre los papeles. Alberto miró a Rodrigo con una expresión que mezclaba reproche y admiración,
y con voz quebrada por la emoción declaró que la fórmula no solo era viable sino brillante, que resolvía el problema de estabilización mediante una secuencia catalítica que ninguno de ellos había considerado porque requería pensar fuera de los paradigmas convencionales de la química industrial. Carla ha logrado en 2 semanas lo que nosotros no conseguimos en 2 años, dijo mientras las palabras caían sobre la sala como piedras en un estanque quieto, generando ondas de shock que se expandían en círculos concéntricos de silencio atónito. Rodrigo palideció hasta que su rostro adquirió el color de la ceniza. Abrió la boca para hablar pero no salió ningún sonido, porque por primera vez en su vida de privilegios heredados y títulos comprados con el dinero familiar, se encontraba frente a una verdad que su arrogancia no podía negar ni su poder manipular. Los días siguientes fueron un torbellino de verificaciones en laboratorios externos, de llamadas frenéticas a inversores que de pronto recuperaban el entusiasmo perdido, de contratos redactados a toda prisa por abogados que trabajaban hasta la madrugada. Carla fue promovida de la noche a la mañana a directora de innovación química con un salario que multiplicaba por 20 lo que ganaba limpiando oficinas. Pero más importante que el dinero fue la mirada de sus hijos cuando les contó que mamá ya no tendría que fregar suelos ajenos, que ahora tendría un despacho propio con su nombre en la puerta. Rodrigo tuvo que tragarse su orgullo y presentarla públicamente como la mente brillante detrás del proyecto que salvaría la empresa, aunque cada palabra de elogio forzado le quemaba la garganta como ácido corrosivo. Y mientras los flashes de las cámaras capturaban su sonrisa tensa durante la conferencia de prensa, Carla permanecía serena sabiendo que la verdadera victoria no estaba en la humillación de quien la había despreciado, sino en haber demostrado que el talento no entiende de uniformes ni de jerarquías, y que la ignorancia más peligrosa no es la falta de conocimiento sino la incapacidad de reconocerlo cuando se presenta envuelto en ropajes inesperados.